Muy buenos días, amada iglesia. Qué gusto que juntos podamos exaltar el nombre de nuestro buen Dios. La pregunta de siempre, ¿cuántos están alegres? Qué bueno. Estar en la casa del Señor siempre nos llena de alegría, de gozo. Es otra cosa, hermanos, estar en los cultos presenciales, ¿no? No hay nada como ello. Dios nos ha diseñado para siempre regocijarnos como iglesia. Y cuánto nos alegra que nuevamente podamos reunirnos. Qué bueno es Dios, amado hermano. Nunca debemos de dar gracias a nuestro Padre. Siempre debemos mirar todo aquello bueno que Él hace. Aún por esta pandemia que nos ha tenido, tal vez no aislados, apartados. Y aún todo eso nos ha ayudado a valorar lo que Dios hace, ¿no? Estos tiempos preciosos que Él nos regala de estar en su presencia. La Biblia dice claramente cuán hermoso, cuán grato es a los ojos de Dios que los hermanos habitemos juntos y en armonía. Y aquí estamos, ¿no? Tanto los que estamos aquí en el templo como los que están en sus casas, la iglesia en las casas. Y vamos a seguir con este tema de cómo viviremos en este tiempo. Estamos viendo el tema de la familia y en esta oportunidad vamos a ver sobre los hijos. La familia es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. ¿Cuánto decimos amén? Dios nos ha diseñado para vivir en familia. Es el lugar donde alcanzamos todos nuestros potenciales, es el lugar donde nos sentimos, podemos realizarnos en todas las áreas de nuestra vida, donde nos sentimos satisfechos y donde tenemos ese calor humano que siempre estará ahí sosteniéndonos y dando valor a nuestras vidas. Vale la pena realmente vivir en familia, es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Y como iglesia tenemos una gran familia, somos el pueblo de Dios, una familia grande. Si pensamos en los millones de hermanos que somos en el mundo, realmente, amados hermanos, Dios ha hecho una familia grandiosa, un pueblo alegre, un pueblo, como decía nuestra hermana Daisy, ¿no? Que ha cambiado nuestro lamento en baile, ¿no? Nuestra tristeza en alabanza. Eso es el pueblo de Dios, esa es la familia del Señor. Y hoy día vamos a hablar respecto a ello, ¿no? Cuando miramos tal vez la historia, vemos todo lo que va aconteciendo en la vida del ser humano. A pesar de los tiempos que son modernos, la tecnología ha avanzado grandemente, pero los conflictos de familia siguen siendo críticos, a pesar de tanto avance. Y a pesar que tenemos la palabra como pueblo de Dios, vemos tantos ejemplos en la palabra que nos muestran la importancia de depender de Dios, la importancia de vivir bajo el mandamiento de nuestro Señor, bajo los principios divinos. Pero sin embargo vemos que los problemas continúan, ¿no? Aún complicados cuando vemos la familia. Y en esta oportunidad vamos a ver pues sobre los hijos. Por eso el tema es, ¿no? ¿Cómo viviremos en medio de este tiempo? Vayamos al principio. Dios nos ha dado el privilegio de ser padres con el propósito de tener una descendencia para sí mismo. Es decir, Dios nos hace vivir en familia porque Él quiere tener descendencia, porque Él quiere tener hijos que vivan para Él. En Malaquías 2:15, claramente Dios nos habla de esto. Dice, ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué quiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Descendientes que sean apartados para Él. En otra versión dice, hijos que vivan para Dios. Hijos piadosos, producidos de esta unión de pareja. Como vemos, nuestro Dios tiene expectativas grandes cuando nos hace vivir en familia, cuando nos junta en un matrimonio. Y este pasaje de Malaquías 2:15 comienza, ¿no? Haciendo ver esa importancia. ¿Por qué Dios nos une en pareja? ¿Por qué Dios nos junta en familia? Él quiere tener hijos que alaben su nombre, hijos consagrados para Él. Ahora,
Este pasaje también habla de esa unidad, del vínculo matrimonial que se establece, porque dice, no, Él ha hecho cuerpo y espíritu. Quiere que ese Dios, dice Dios, tenga descendientes que le sean consagrados. Nos ha hecho uno solo en cuerpo y en espíritu. Como dice también Génesis 2:24, nos ha hecho una sola carne cuando nos junta en matrimonio. O sea, una unidad, ¿no? Una unidad que permita realmente levantar una descendencia en ese ámbito unido de amor, ¿no? Como lo es Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero el enemigo pues siempre se va a levantar para querer quebrar esa unidad, para quebrar ese deseo de Dios, ese diseño divino. Avanzando un poquito, Dios creó al hombre y a la mujer para que disfruten de la bondad de Dios y que tuvieran una poderosa descendencia. En Génesis 1:28 claramente la palabra dice, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Mira, ese es el deseo de Dios. Creó un mundo precioso, un mundo perfecto. El mundo que habitamos es maravilloso, hermanos. Es inmenso, es extenso, es totalmente perfecto y hermoso. Y ese mundo, cuando Dios lo diseñó, sabemos que al sexto día todavía Dios, cuando ya había hecho todo perfecto, todo hermoso, lo puso al hombre, ¿no? Para que lo gobierne, para que sea el representante divino en medio de su creación, ¿no? Por eso que claramente dice, ¿no? Llenen el mundo y gobiernenlo. O sea, y vamos a poder hacerlo solamente a través de una descendencia poderosa, que vive bajo diseño y principio que Dios ha establecido. Nuestros hijos y nuestra descendencia son bendición de Dios, obra de sus preciosas manos. El Salmo 139 claramente lo manifiesta. En el versículo 13 dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Dios nos ha diseñado, ¿no? Somos parte de esa creación perfecta de Él. Los padres solamente somos instrumentos, ¿no? Para traer nos hace parte del milagro de la vida, ¿no? Para traer ese hijo que es diseño divino, es obra de sus manos preciosas, claramente dice la palabra. Entonces, como Él es el creador, Él es el que también da las pautas. Él da las reglas de vida. Y para eso Dios nos ha dado su palabra, el manual de vida. Y el cumplimiento de su voluntad solo es posible cuando nosotros vivimos bajo las pautas que Él ha establecido, bajo ese diseño divino. Entonces su bondad y su diseño perfecto se han de cumplir en nosotros en la medida que nosotros vivimos bajo los principios que Dios ha establecido. Ahora, el diseño original, cuando vemos, uno de los nombres de Dios es Gibor, ¿no? Que quiere decir Dios guerrero, poderoso, victorioso. Y como hijos de Dios, que somos imagen y semejanza de ese Dios poderoso, también tenemos esa condición de ser poderosos y victoriosos. ¿Cuántos son poderosos y victoriosos? El ser humano es así, amados hermanos. Siempre, a pesar de todo tipo de dificultades que ha vivido, siempre ha sabido luchar, ha sabido levantarse en medio de toda crisis, en medio de toda situación. Y en esta pandemia, pues, ¿no? Sigue vivito y coleando la iglesia, sigue fuerte, sigue firme. Y así, ¿no? El ser humano está diseñado para vivir en victoria, para levantarse en medio de todas sus calamidades, ¿no? Claramente reflejamos con eso lo que Dios es, ¿no? Poderoso, victorioso. Tenemos esa imagen y semejanza de nuestro Señor. Pero dice a la vez que Adán y su esposa tuvieran descendencia, que por medio de ella gobernaran la creación en el nombre de Dios. Es decir, representando al Señor. Es decir, en la voluntad de Él, bajo lo que Él quiere alcanzar. ¿Para qué nos ha creado Dios
Dice, Dios nos creó para gloria de su nombre. Cuando nosotros cumplimos ese diseño, es que podemos glorificar a Dios, cuando estamos dentro de esa voluntad perfecta de Dios. Y esto requiere pues que vivamos, ¿no?, entendiendo quién es el que nos ha diseñado. El Salmo 127 lo declara magníficamente esto, ¿no? Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Claramente nos hace ver que es Él quien tiene que guiar nuestra vida, quien tiene que tomar control, ¿no?, de nuestra familia, en este caso de nuestros hijos, ¿no?, de ese diseño perfecto. Los hijos son pues obra maravillosa de las manos del Señor. Y cuando pone en nuestras manos, realmente nos da una grande responsabilidad que muchos no entendemos, ¿no?, a cabalidad de esto. Por eso hay todo tipo de padres, padres que engendran y después hasta se olvidan, ¿no?, que tienen hijos. Vayamos avanzando. Recordemos que el diablo, por medio de su mentira, busca dividir aquello que está unido por vínculos de la relación emocional. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Dios nos ha creado con necesidades afectivas. Nosotros como seres humanos necesitamos ser amados, valorados, apreciados. Necesitamos ser importantes para que nuestra vida cobre, ¿no?, trascendencia. Y digamos, el amor cumple ese rol, ese papel. Y la familia pues es la unidad perfecta para que el amor se implante en nuestras vidas, para que el amor sea el vínculo de nuestras relaciones. Y Satanás, que conoce perfectamente eso, ¿qué hace? Ataca lo más importante que es, perdón, que es la familia. Por ejemplo, en el Salmo 127:4 dice, los hijos que le nacen a un hombre joven, dice, son como flechas en manos de un guerrero. Y dice, qué feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Es decir, nuestros hijos acrecientan nuestro valor, dan firmeza a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos que Dios nos da son bendición. Los hijos que Dios pone como parte de nuestra familia nos da es porque Dios está confiando en nosotros. Nos está dando una tarea grande. Cuanto más hijos tenemos, dice, tenemos una aljaba llena de ellos que son como flechas en manos del valiente. ¿Y quién es ese valiente, amados hermanos? Es Dios mismo. Y por eso que la familia tenemos que estar bajo el diseño de Dios, bajo el mandato, bajo su voluntad. Y los padres tenemos primeramente esa responsabilidad. ¿Qué dice Juan 10:10? Disculpen, hermanos. El ladrón no viene, dice, más que a robar, a matar y a destruir. Tenemos que tener claro eso en nuestros corazones. Que Satanás no es pues un cuento chino, no es algo que simplemente una fantasía, que muchos puedan decir, no, pues no existe, o que muchos dicen que el infierno está acá en la tierra, etc. Satanás es una realidad, amados hermanos. Es alguien que ha venido a robar, a matar, a destruir. Y en 1 de Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que él busca hacer? Destruir ese vínculo, ese amor, esa unidad de familia. Como vamos a ver más adelante, cómo es que ataca y cómo es que esto destruye a la familia de una manera cruel. Si nosotros vemos el mundo, ¿cómo está el mundo, amados hermanos? Las familias están quebradas. Todos tal vez, no sé, una gran parte de nosotros cuando hemos llegado a los pies del Señor hemos venido de una realidad totalmente cruda, difícil, donde no había más opción, más salida, donde solamente encontramos esperanza en Dios. Y Él ha transformado, ha ido restaurando, ha ido sanando nuestros hogares, nuestras familias, a nuestros hijos. Y el mundo que no conoce a Dios vive lamentablemente en esa oscuridad, en ese ámbito terrible donde Satanás es el que los destruye permanentemente. Por eso nosotros tenemos una gran tarea,
ser luz y sal en esta tierra. Y lo somos, amados hermanos, en la medida que nuestros hogares, nuestras familias son restauradas al modelo divino, en la medida en que entendemos quién es nuestro real enemigo, ¿no? Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra nuestra familia, no es contra nuestros hijos, no es cuando el hijo se levanta en rebeldía, no es contra él, es contra el enemigo, es contra Satanás y sus huestes, que son los que ponen en el corazón, en la mente, ese espíritu de rebeldía, ¿no? en la familia. Porque lo que busca es destruir, o en los padres, ¿no? Ese autoritarismo, esa forma implacable de querer gobernar el hogar. Por ejemplo, después de la caída, Adán tiene, ¿no?, un hijo, y lo pone por nombre Caín, porque él dice, ¿no?, he adquirido un varón de parte de Dios. O sea, asume que, o pensaron que este hijo sería el libertador de las consecuencias de la caída de Adán y Eva. Ya hemos visto en la enseñanza pasada cómo es que Adán llegó a ponerle por nombre a Eva, ¿no? Porque antes le decía varona, o sea, porque él se alegró al verla, ¿no? Este sí es pues carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Va a ser llamada varona, en el nivel que él estaba a su misma altura, en su mismo nivel, pero cuando lo puso Eva, lo miró por debajo de él, ¿no? Y acá vemos que cuando en esa ya pensamiento que se ha corrompido de la verdad por la mentira de Satanás, él le pone Caín, ¿no?, haciendo prevalecer su autoridad, su dominio y esa discrepancia, ¿no?, con su pareja, con su esposa. Le pone Caín porque él piensa y asume que él viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para arreglar su situación caída. ¿Qué vemos acá, amados hermanos? Como padre estaba totalmente ignorante de la voluntad de Dios, del diseño de Dios, tanto para su hijo como respecto a lo que significa la restauración del pecado, ¿no? Sabemos que Dios ha diseñado al único instrumento para restaurar el problema del pecado y el que el hombre haya sido apartado de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces no era Caín el que estaba señalado para ello. Vemos el desconocimiento pues de Adán respecto al diseño de Dios para su hijo. Cuando nosotros tenemos claro, digamos, el propósito y voluntad de Dios para nuestros hijos, podemos también encaminar de una manera correcta, ¿no?, a nuestros hijos. Podemos interesarnos por conocer sus capacidades, sus talentos, para poder encauzarlo, ¿no?, en el propósito de Dios. Claramente la palabra dice, instruye al niño en su camino, ¿no? Dios, cuando nos da hijos, nos da con un propósito especial, único, ¿no?, en cada uno de ellos. Por eso que cada uno de nuestros hijos son totalmente únicos, especiales. Por más que sean mellizos, gemelos, son diferentes totalmente, con caracteres distintos, con talentos diferentes. ¿Cuántos sabemos que es así? Y por ello cada uno tiene un propósito especial de parte de Dios. Y los padres tenemos esa tarea, ¿no?, esa responsabilidad de conocer, porque solo así podemos encaminarlos en el diseño perfecto que Dios tiene. Solo cuando nuestros hijos caminan de acuerdo a ese plan perfecto de Dios, podrán pues alcanzar toda su capacidad y toda su plenitud en este mundo, ¿no?, y para Dios, para glorificar a nuestro Señor. Pero cuando nosotros los encaminamos por sendas que Dios no ha señalado, lamentablemente siempre se va a ver el fracaso en sus vidas. Ahora, cuando nació Abel, le pone por nombre Abel, que significa frágil, vano. Posiblemente al no ver cumplidas sus expectativas en Caín, nombra al segundo como alguien que no tiene un valor específico. Qué terrible, amados hermanos, realmente estos errores de padre, ¿no? Que desvaloricemos, ¿no?, a los hijos pensando, bueno, en el primero no tuve una buena experiencia, el segundo, pues bueno, ¿qué más?
Y muchas veces nos pasa eso en la vida. A veces tenemos tanta expectativa con el primer hijo y con el segundo como que ya decae todo, ¿no? Hasta el segundo pues, le toca usar la ropa del hermano mayor, ¿no? Como que él no tuviera el valor especial. Es terrible lo que como seres humanos, amados hermanos, hacemos. Es decir, como padres, ¿no? Cuando no entendemos realmente ese diseño perfecto de Dios. Por eso es tan importante que nuestra vida sea siempre regida por el fundamento de la palabra, por el consejo de Dios, por la guía de nuestro Señor. Y eso es solamente cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. ¿Cómo? En oración, en esa búsqueda de nuestro Dios a través de su palabra. Dios dice, si de todo corazón me buscares, ciertamente me hallarás. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, que vivamos bajo su gracia. Pero el ser humano es el problema. Nosotros somos los que nos apartamos. Nos creemos tan sabios, ¿no? A veces cuando nos hacemos padres decimos, yo no voy a ser como mi papá, ¿no? Él ha sido así, así, criticamos y no nos damos cuenta que la tarea de ser padres es bastante compleja, bastante difícil, ¿no? ¿Cuántos sabemos que es así? Es realmente una labor que demanda mucha sabiduría, que demanda mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y no es de unos años, prácticamente es de toda la vida, más hermano. Cuando somos padres, ese rol no acaba. Porque nuestros hijos después tienen sus hijos, nosotros nos volvemos abuelos. Y nuestros nietos también nos aman, nos quieren, nos apapachan. Ellos necesitan, ¿no? Ese abuelito que sea su padre mayor, su papá grande. Entonces nuestro rol continúa, sigue para adelante. Por eso, amados hermanos, si tal vez tú ya no tienes niños pequeños, tal vez tienes ya hijos, no sé, que tienen ya sus propios hijos, tu rol no ha terminado. Sigue para adelante. Por eso es cuán importante y necesario seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Lo que Él demanda para nuestras vidas, sobre todo en este tiempo tan crítico. Avancemos. La estrategia de Satanás. Se supone, ¿no? Por el diseño que Dios hizo en Adán y en su esposa, que sus hijos por un tiempo se amaban, ¿no? Porque Dios había establecido el principio del amor como parte de la vida, ¿no? de cada familia. Por ejemplo, en 1 Juan 2:7 claramente dice, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que ha sido tenido desde el principio. ¿Y cuál era ese mandamiento? En 1 Juan 3:11 dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, esta verdad estaría profundamente arraigado en el corazón, ¿no? De Adán, de Eva y de sus hijos. Entonces asumimos que en esta primera etapa ellos se amaban, ¿no? Como hermanos. Pero en algún momento Satanás metió su mentira en la mente de Caín, porque la palabra claramente señala a él como el causante de la rotura de una desgracia, ¿no? en este hogar, en esta familia. En Génesis 4:7 dice, a Caín le habla a Dios y le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Satanás siempre está en toda forma ahí metiendo en nuestra mente pensamientos contrarios a lo que Dios establece, permanentemente. Cuando nosotros tenemos lleno nuestra mente de la palabra, del consejo de Dios, cuando hemos aprendido a discernir, ¿no? La voluntad de Dios, del engaño del maligno, tal vez fácilmente podemos desechar toda palabra o todo engaño del enemigo. Pero cuando, amados hermanos, no tenemos esa habilidad de discernir lo que viene de Dios o lo que viene del maligno, lamentablemente, fácilmente podemos ser siempre engañados. Fácilmente. Y acá vemos, ¿no? En algún momento Satanás llenó el corazón y la mente de Caín
del engaño, de la mentira. Porque mira lo que dice 1 Juan 3:12. Dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿En qué momento se convirtió como parte del maligno? Cuando la mentira de Satanás llenó su mente y su corazón. O sea, él dejó que la verdad sea desplazada por el engaño, por la mentira. Amados hermanos, y esto es parte de la vida del ser humano, no pensemos que eso le pasó a Caín, pues en este tiempo no sucede eso. No, amados hermanos, eso es lo que se vive en todo el tiempo. Ese es el estándar de este mundo. Los hijos no ven cómo están, ¿no? Totalmente llenos del engaño de Satanás, del mundo, de una cultura que no cree en Dios, que ha desechado a Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar, amados hermanos, de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de mentalidad? Que Satanás siempre va a aprovechar, ¿para qué? Para quebrar y destruir ese diseño perfecto de Dios para nuestros hijos, para nuestra familia. Esa es la realidad en que vivimos. Por eso, una vez más, nuestra gran tarea y responsabilidad de que nosotros, como luz y sal de esta tierra, avancemos y que crezcamos en esta capacidad de discernir y conocer cómo ataca Satanás, cómo obra en las vidas y en las familias. Estaba para ver este tema, estaba escuchando, por ejemplo, hay bastante enseñanza, ¿no?, en internet, de gente capacitada, preparada, terapeutas, psicólogos, que han avanzado en estos temas, porque han visto, ¿no?, los hogares que son complicados y difíciles por causa de la rebeldía, por causa que los hijos son o sea, cada uno responde de una manera especial. Hay hijos que son, pues, a veces comprensivos, a veces son hijos también dominantes, hijos que son rebeldes sin causa, etcétera, y que como padres muchas veces no sabemos cómo lidiar con ellos. Entonces se han levantado muchas enseñanzas que ayudan, ¿no?, a entender estos problemas. Pero, amados hermanos, nosotros contamos con la palabra de Dios. La palabra lo tiene todo. En la palabra encontramos tantos casos de familias que no han sabido cómo enfrentar y lidiar con sus hijos, y se ve las consecuencias, como ahora vamos a ver. Pero sigamos avanzando. La mentira satánica afectó las emociones de Caín al punto de afectar su cuerpo. Porque mira lo que dice Génesis 4:6. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas tan cabizbajo? ¿Cuántos andan cabizbajos? A veces cuando los problemas nos agobian, ¿no?, estamos ahí, apesadumbrados ahí. Realmente no deberíamos estar así, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos mirando más que a Dios el problema. Porque yo sí que a veces estamos así por el problema, estamos estresados, estamos a veces realmente afectados, ¿no? Por eso estamos cabizbajos. Porque mira lo que le dice Dios a Caín, ¿no? ¿Por qué estás enojado, andas cabizbajo? Meditando en lo que su mente y su corazón están ahí ganándole, ¿no? No meditaba en Dios, no meditaba en el amor a su hermano, no meditaba en eso, meditaba en su venganza, en su enojo, en su fastidio, en lo que creía que su hermano lo había afectado. Pero no era su hermano el que lo había afectado. ¿Qué hizo Abel para dañar el corazón de Caín? Nada, amados hermanos, absolutamente nada. Él era un hombre, pues, temeroso de Dios, que amaba a Dios, que decía, pues, sabía por diseño, por enseñanza de sus padres, que tenían que entregar sus ofrendas a Dios. Sabían eso, y dice, Caín cogió una de sus cosechas, cogió algo para el Señor y lo llevó y para presentar su ofrenda, pero dice Abel, escogió lo mejor de sus ovejas, ¿no?, a la perfecta, de engordada, porque dijo, esto es para mi Señor. Y Dios se agradó de su corazón, no tanto de la ofrenda, se agradó de su corazón, ¿no? Porque lo que Dios ve, amados hermanos, siempre va a ser nuestro corazón. Y porque Dios se agradó de Abel, Caín se enojó, Caín se ofendió, ¿no?
y le echó la culpa a su hermano, ¿no? Como decir, pues, ¿por qué Dios se agrada de ti y no de mí? Y su venganza fue contra su hermano. Nuestros hijos van a lidiar, amados hermanos, con muchas cosas. Nuestros hijos necesitan afectos. Todos necesitan afectos, necesitan entenderlos, conocerlos realmente a cada uno, porque son diferentes, no son iguales. No podemos nosotros pensar que por ejemplo, ¿no? Cada uno, digamos, si vamos a dar un regalo para todos igual. No. Uno puede decir, pero esto yo no quería. El otro, puede estar feliz, pero el otro no. Porque cada uno tiene expectativas diferentes. Tienen necesidades afectivas, emocionales, necesidades de aprecio, de valoración, necesidades de afirmación, de ser importantes, etc. Y eso tiene que dársele en el ámbito de la familia. Acá, por ejemplo, cuando vemos cómo Satanás logró el corazón de Caín, es porque sus padres no hicieron nada. No pudieron combatir esa discrepancia que había entre ellos. Sus padres descuidaron ese aspecto. Nosotros, amados hermanos, no podemos permitir que nuestros hijos vivan en contiendas, en pleitos, en dificultades. Lo van a tener porque es parte. Es normal que los hijos no se peleen, los hijos se enfrenten, se insulten. Es normal porque todos hemos sido parte de una familia, hemos sido pequeños, hemos sido así. Con mi hermano yo siempre peleaba. Siempre estábamos ahí y todavía nos animaban hasta a boxearnos. Yo siendo el menor una vez le gané a mi hermano y él, bueno, tal vez no quiso lastimarme, ¿no? Y él simplemente se apartó. Y yo me creía el ganador todavía. Pero no, yo sé que siempre como los hijos van a tener enfrentamientos, pero ahí pues impera o es preponderante el rol de los padres. Los padres tenemos que saber cómo manejar esas situaciones, ¿no? Y acá vemos que lamentablemente en Caín no lo estorbaron sus padres. Y él fue llenándose de odio, de resentimiento, de amargura, producto del maligno que metía más en su mente, en su corazón. Por eso Dios le dice, ¿por qué estás así, tan enojado? Había afectado profundamente sus emociones, amado hermano, el engaño de Satanás. Así que no creamos que el hecho que nuestros hijos se enfrenten, pues ya se les pasará. No, amados hermanos. Lo único que da término a un conflicto, ¿qué es? El perdón. No hay otra forma, amados hermanos. Porque si no se sigue alimentando el resentimiento, la amargura, necesitamos dar punto final, ¿no? a esas rencillas. Ahora, la mentira satánica afectó la capacidad de decidir lo correcto. Porque mira lo que hizo, como hemos visto en Génesis 4:7. Dios le dice, si hicieras lo bueno. O sea, Caín ya no sabía que era bueno. Había decidido hacer lo malo, no le importaba porque le ganaba sus emociones. Le había afectado sus decisiones, su voluntad. Y como vamos a ver más adelante, él decidió pues simplemente terminar con eso. Pensó que al matarlo se acabó su problema. Al eliminar a los hermanos, ya pues Dios a él solamente le iba a mirar como el candidato favorito. Terrible error. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 18, 19. Dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Lamentablemente, cuando uno se cree sabio y no depende de Dios, no teme a Dios y no busca la guía del Señor, simplemente se hace necio. Por eso dice Dios, lo atrapa en su propia astucia, en su propia necedad. El hombre no puede ser más sabio que Dios, amados hermanos. Los pensamientos de Dios son más altos, su sabiduría es infinita. Nosotros necesitamos los consejos de Dios, siempre, permanentemente. Y mucho más en esta tarea tan grande que Dios nos ha dado de poder levantar hijos para Él, hijos para Dios. Tenemos una responsabilidad trascendente y solo de la mano de Dios podemos lograrlo. Ahora, ¿cuál fue la estrategia de Satanás?
con la mente y emociones y la voluntad afectados por la mentira satánica, Caín se levanta contra su hermano asesinándolo. O sea, él lleva adelante su enojo, su venganza, su odio. Lo lleva adelante y mata a su hermano. La palabra en Proverbios 18-19 dice: más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. O sea, las rencillas que no se arreglan cierran el corazón, levantan una muralla tan grande, amados hermanos, tan difícil de derribar. Y acá vemos pues en Caín, en Génesis 4:8, dice: un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Esa fortaleza que se había forjado en su corazón terminó en este asesinato. Qué terrible, amados hermanos. Un dolor tan grande para sus padres. Consecuencia, del pecado. Consecuencia de que ellos no supieron lidiar con el engaño que iba profundizándose también en sus vidas, ¿no? Tal vez, lo dejaron a sus hijos ya, pues, a que ellos sean como quieran, pero terminó mal. Sigamos avanzando. Veamos las preguntas de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Génesis 4:9 dice: entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? ¿Qué pasó? ¿Él no lo sabía? Mire cómo el engaño que Satanás había calado en su corazón lo lleva a mentir de una manera cínica. Acá vemos una diferencia. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, lo hicieron producto de la seducción, del engaño. Pero cuando Caín mata a su hermano, lo hace de una manera, pues, como dice, con alevosía y con premeditación. O sea, él consciente de lo que quería hacer. No puede decir, pues, es que fui engañado. No, él lo hizo de una manera, decidió él mismo hacerlo. Ahora, cuando Dios le dice: ¿dónde está tu hermano?, ¿qué está dándonos a entender el Señor? Porque según el diseño esto implica, amados hermanos, que aunque los hermanos seamos diferentes, debían estar unidos no solo por el vínculo de la sangre, sino por el amor fraterno como hermanos. O sea, Dios lo que espera que nuestros hijos sean siempre unidos en el amor, unidos por ese vínculo de sangre y de amor de hermanos, ¿no? Dios quiere eso. Y ahí pues nuestra tarea, ¿no?, que es grande, una vez más, de que lograr que nuestros hijos se amen, nuestros hijos vivan unidos, que nuestros hijos puedan realmente ayudarse mutuamente. Por ejemplo, vemos en la cultura japonesa, ¿no?, que ellos entre japoneses siempre se apoyan. En cambio el peruano es diferente, ¿no? El peruano, cuando ve triunfar al otro, ve la manera de hacerlo caer. Surge la envidia, surge el egoísmo. Es complicado, ¿no? Tal vez esto tiene que ver con las familias, amados hermanos. Es por la cultura que tenemos. Es en la familia que forjamos esta forma de hacer las cosas. Si en nuestra casa nuestro lema siempre sea, ¿no?, estar unidos, estar ahí siempre en amor, las cosas cambiarían para nuestra sociedad. La realidad de nuestro Perú sería también diferente. Nuestra cultura es bastante complicada y compleja, amados hermanos. Avancemos. ¿Qué implica esto? Cuando Dios le pregunta: ¿dónde está? Y cuando Caín responde: ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Implica que por diseño divino los hermanos se cuidan de modo mutuo, ¿no? De modo que siempre esté el uno del otro pendiente, ¿no?, viendo tal vez sus dificultades, sus necesidades. Y como hermanos debemos, amados hermanos, apoyarnos. Debemos animarnos unos a otros, porque somos una familia, ¿no? Está de por medio eso. Y Dios está viendo el conjunto de la familia. Dios no quiere pues que se salve el papá o la mamá y los hijos se pierdan, no, para nada. Dios quiere que toda la familia estemos, ¿no?, en su presencia el día de la salvación, el día que estemos ahí en la boda del Cordero,
estemos juntos en familia. Eso será lo más grandioso que logremos como padres. Y eso es porque hemos hecho esta labor de mantener esa unidad de hermanos. Y amados hermanos, yo creo que todos tenemos esa tarea. Como dice la palabra, nuestro Señor quiere eso, unidad, ¿no? Ese amor fraternal entre hermanos. Por ejemplo, nosotros como familia hemos apartado un día de familia. Nos juntamos ese día, todos, tratamos de juntarnos todos, digamos, acomodando nuestros tiempos, pero apartamos un día para estar juntos, para compartir un momento bonito, grato, que marquen nuestros corazones de tal forma que queden esos recuerdos y esos lazos de amor, de familia. Y también buscamos siempre que nuestros hijos no vivan en ese ámbito, ¿no?, de unidad, de hermandad, de amor entre hermanos. Es una tarea compleja, difícil. No es fácil, amados hermanos, porque demanda inversión, demanda tiempo, demanda todo. Y por ejemplo, yendo un poquito más allá, nosotros también hacemos cultos familiares. Yo hago cultos familiares con mi mamá, mi papá, mis hermanos, ¿no? Todos los domingos hacemos cultos familiares. Y esto lo venimos haciendo ya un buen tiempito, aprovechando estos cultos virtuales, lo hacemos de esta forma. Y eso también ha ayudado bastante a mejorar nuestras relaciones y avanzar en nuestro ámbito, ¿no?, de conocimiento de Dios y en el ámbito espiritual. Porque yo veo a mis hermanos que cada vez no van entendiendo mejor la palabra, van mejorando también en sus vidas de familia, porque cada uno tiene su propia familia. Cuán importante es hacer todo eso, amados hermanos. Yo he entendido que Dios nos llama a que nosotros crezcamos en todo ese ámbito. Si yo les preguntara cuántos tienen días de familia o cuántos están haciendo cultos familiares, no sé cuántos podrían decir amén, ¿no? Pero es necesario, amados hermanos, es parte de lo que Dios nos demanda. Tenemos que ver todas las formas de ir creciendo en estos ámbitos para que nuestra familia logre ese propósito, ese diseño de Dios. Ahora, veamos la pregunta de Dios. En Génesis 4, el Señor le dijo a Caín: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Como vemos, implica que Dios está al tanto de todo lo que hacemos a nuestros hermanos y que Dios recompensará las acciones realizadas. Todo lo que hacemos está siempre delante de Dios, amados hermanos. ¿Y qué pasa con el pecado? El pecado está ahí latente, clamando por justicia. Dice, el pecado nos va a alcanzar. Y el pecado lo alcanzó a Caín. Lamentablemente, Dios nunca pasa por alto, no todas nuestras acciones. Cuando somos obedientes, Dios prospera nuestros caminos. Pero cuando nosotros no somos obedientes, también, amados hermanos, nos alcanza lo que está establecido en la palabra, ¿no? Porque Dios es un Dios de justicia. Dios es amor, pero Dios es un Dios justo, ¿no? Por eso dice, ¿qué has hecho? La tierra, la sangre que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. ¿Y qué vemos como consecuencias? Génesis 4:11, por eso dice, quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Qué terrible, ¿no? ¿Qué significa que Caín haya sido puesto en maldición? Dice, la palabra significa estar amarrado, cercado por obstáculos, hacerlo incapaz de movilizarse y no tener fuerzas. Ese fue una de las consecuencias de lo que Caín hizo. Prácticamente un hombre caído de la gracia, un hombre desgraciado, un hombre bajo maldición. Qué terrible, amados hermanos, caer de la gracia de Dios. Mucha gente piensa que vivir sin Dios es normal, ¿no? Es aún libertad, libertinaje, etc. Pero vivir fuera de Dios es estar bajo el poder del maligno. Mira, Satanás lo llevó con engaño a cometer este crimen y al final, ¿cómo terminó él? Desgraciado, totalmente en maldición. Y como vamos a ver más adelante, mira en el 12 que dice, aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos.
Qué terrible, amados hermanos. Trabajar sin éxito, sin el éxito que uno espera. Todos cuando trabajamos queremos pues lograr provecho, pero trabajar para no lograrlo, qué terrible. Que por ejemplo siembres y al final no coseches. Producto, ¿no?, de estar bajo maldición. Esa es la consecuencia del pecado, amados hermanos. Muchas veces el diablo, ¿no?, fácilmente nos tienta a caer en pecado, en engaño. Y pecamos pensando que, pues, un pecadito, una mentirita. Dice Satanás es mentiroso, no pare de mentira. Cuando mentimos nos hacemos parte de él, amados hermanos. Y decimos, es una mentirita piadosa todavía, o sea, para que no se sienta mal, para que no le afecte. Mentimos, pero es pecado. Y el pecado trae terribles consecuencias. Un pecado llama a otro pecado, uy, se nos complica terriblemente la vida como le pasó a Caín. Y como vemos, se levantó, ¿no?, una barrera en su vida. Y todo cuanto él hacía no tenía éxito. ¿Qué más dice? Por ejemplo, Eclesiastés 2:24 dice: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Si todos nos afanamos, nos sacrificamos, es para disfrutar del fruto de nuestro trabajo, del éxito que logramos en ello. Si no, ¿para qué, amados hermanos? Pero aún eso es un disfrute que Dios lo da. O sea, no es algo que pues, imagínate, ¿no?, esos multimillonarios, tienen tanto dinero, pero ¿quién da el disfrute? Lo da Dios, amados hermanos. El hecho que estemos sentados en el mejor restaurante con los mejores manjares no significa que, qué dichoso esa persona, no. Podemos estar tal vez en el rincón más apartado, con nuestra familia, comiendo, no sé, hasta legumbres, pero felices y dichosos de disfrutar de lo que Dios nos da. Porque el disfrute lo da Dios, ¿no?, como vemos. Por eso el éxito lo da el Señor. Es su gracia. No podemos estar caídos de esa gracia, amados hermanos. Pero también, continuando este pasaje, en el 12 dice, no volverá a darle sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Su macho. O sea, sin tener paz en su vida. Es terrible, ¿no?, vivir en un mundo lleno de tantas dificultades y problemas y no alcanzar paz ni cuando duerme. ¿Quiénes viven así, amados hermanos? La gente malvada. Ellos no tienen paz, siempre están a salta de mata, ¿no?, ahí de repente esperando cualquier cosa mala que les pueda pasar. ¿Por qué? Porque andan en cosas malas. Porque ellos viven, ¿no?, así, siempre esperando el fruto de sus propias vidas. Pero el cristiano, ¿cómo vive? Dice, en paz me acostaré y asimismo me dormiré. Porque ¿de dónde viene nuestra paz? Viene de nuestro Señor. En Juan 14:27 dice, Jesús dice, no, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros podemos tener paz en nuestro Señor, ¿no? Como vemos, Caín, todo eso le fue quitado. Avancemos. ¿Qué más vemos? Veamos una advertencia indispensable. Según el diseño de Dios, los padres somos responsables de transmitir una herencia de respeto entre los hijos. Y eso es posible, amados hermanos, solamente con una vida de ejemplo. Nuestros hijos, ¿qué es lo que más logran aprender? De lo que ven, de lo que como padres nosotros podemos mostrarle a ellos. Y Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Cuando el hijo escucha el consejo del padre y no desprecia la dirección de la madre. Cuando ven los padres que realmente ellos tienen ese comportamiento, ¿no?, de respeto a ellos, de valor hacia ellos,
cuando no están imponiéndoles, cuando los hijos no obedecen solamente por miedo, cuando los hijos han aprendido realmente a respetar a sus padres, porque ellos lo han demostrado con su amor, con su cariño, con su disciplina, cuando han visto que los padres han cumplido su rol a la manera que Dios ha establecido. Y cuando es todo lo contrario, ¿no? Si los hijos se sujetan es solamente porque tienen que hacerlo. Como ese niño que cuando su padre le dijo, ¿no? Arrodíllate, arrodíllate. Y el hijo decía, no. Se oponía porque él decía, pues no me voy a arrodillar. Y su padre sacó la correa y le dijo, arrodíllate. Y él se arrodilló. Pero en su corazón dijo, estaré de rodillas, pero en mi corazón estoy de pie. Él seguía de pie porque solamente estaba pues en ese momento por la amenaza, pero no porque realmente él tenía esa convicción. Pero qué bonito es cuando el hijo realmente hace las cosas por convicción, amados hermanos. Y esa es nuestra tarea, de que nuestros hijos, ¿no? Aprendan a respetarse entre hermanos y en familia. Y eso es pues una tarea que demanda mucha sabiduría. Y otra advertencia. Encontramos en la palabra, ¿no?, consecuencias de no cumplir con el rol de padre, como Dios ordena. Por ejemplo, veamos la actitud de Jacob. Veamos un pequeño pasaje en Génesis 37, 3 y 4 dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. ¿Qué hacía Jacob? Amaba más que a los demás de sus hijos a José, porque, bueno, tenía sus razones. Le había nacido en su vejez. Pero ¿es correcto eso, amados hermanos? Para nada, ¿no? Y esto sabemos que acarreó tantos problemas, porque mira lo que pasa, ahí nomás dice. En el 4 dice, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. O sea, mira, una consecuencia inmediata, el odio entre hermanos. Lo odiaban a José, ¿no? Y sabemos, ¿no?, todas las consecuencias que esto después trajo. Lo vendieron a José, lo querían matar, estaban dispuestos a matarlo. Qué terrible, así como Caín, Abel. ¿Cómo produce, ¿no?, las discrepancias entre hermanos? ¿Y dónde se originó? En el padre, por no cumplir bien su rol. Nosotros, amados hermanos, no estamos para hacer preferencia a nadie. Nuestros hijos son todos regalo de Dios, obra preciosa de sus manos, bendición del Señor. ¿Cómo vamos a hacer preferencia? Por más que alguno sea, no sé, el más obediente, el más dotado, el más talentoso, no podemos hacer preferencias. Todos nuestros hijos son especiales de parte de Dios. Todos son valiosos, únicos, y tienen un propósito especial para el Señor. No podemos nosotros tratarlos con acepción, haciendo acepción. Otro caso, el caso de Elí. Veamos un pasaje, 1 Samuel 2, 29 y 30, dice: Dios ya viendo la situación que vivía Elí con sus hijos, le dice, entonces, dice, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? ¿Qué hacía Elí? Daba más honor a sus hijos. No le importaba el temor a Dios. No le importaba lo que Dios sentía y pensaba y establecía. No, sino quería estar bien con sus hijos. A ellos los honraba más que a Dios. Amados hermanos, todas esas cosas suceden en nuestras vidas. A veces podemos, por valorar más a nuestros hijos, podamos caer, no, pues Dios me va a perdonar, Dios me va a entender, decimos, ¿no? Pero le damos más valor a los hijos. Yo conocí una experiencia respecto a esto de una hermana de otra nación, pero me contó mi hermana, ¿no?, porque era amiga de ella. Esta amiga de mi hermana era cristiana, iba a la iglesia y tenía un único hijo. Y este hijo vino al Perú, porque terminó su carrera y vino a trabajar acá, haciendo su práctica, y le contrató una empresa, ¿no?, para trabajar acá. Y un día este hijo salía en el taxi apurado a su trabajo y el taxi tuvo un accidente y murió este hijo, el único hijo de esta hermana. Y cuando el hijo muere, ella se resiente con Dios a tal punto de que
desechó a Dios de su vida. O sea, ella participaba de la iglesia, pero realmente no tenía el temor de Dios. Amaba más que a Dios, amaba a su hijo. Amados hermanos, ¿qué nos dice la palabra? Dice que nosotros debemos amar a Dios sobre todo. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es lo más importante. Cuando amamos a Dios verdaderamente, lo demás se allana solo. Podemos amar a nuestros hijos. No es que no amemos a nuestros hijos, amemos a nuestros hijos a la manera que Dios nos manda, pero nunca puede estar por encima de Dios. Y acá vemos que Elí había puesto a su hijo por encima de Dios. Ahora, en 1 Samuel 3, 13 al 14, mira lo que dice. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, dice. Juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Eso era el problema. Conocía que sus hijos actuaban mal, con rebeldía, hacían mal. Cuando uno ve esto, dice, en el 14 dice, por eso juré que los pecados de Elí y de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. No había forma ya de arreglar ese problema. Lamentablemente, amados hermanos, nosotros sabemos que Dios da muchas oportunidades, pero también hay una última oportunidad. Cuando nosotros sobrepasamos eso, lamentablemente se echó a perder todo. Y las consecuencias fueron terribles en ellos, porque sus hijos murieron, Elí murió. ¿Todo por qué? Porque él fue un padre muy consentidor. Porque no supo disciplinar a sus hijos. Yo sé que muchos de nosotros también caemos en ese error, ¿no? Debemos, amados hermanos, tomar fuerzas. No podemos nosotros temer a nuestros hijos más que a Dios. Siempre debemos revisar cómo estamos realmente edificando nuestra casa. Y debemos tomar el consejo, ¿no?, que Dios nos da. Nuestros hijos necesitan la disciplina que Dios da. Y los padres somos instrumento de las manos de Dios. Somos sus representantes en esta tierra. Nuestros hijos no son nuestros, son los hijos de Dios. Y si Dios quiere establecer disciplina en nuestros hijos, nosotros somos los encargados de hacerlo. Por más que nuestros hijos se enojen, por más que ellos se rebelen, tenemos que cumplir nuestro rol. ¿Cuántos podemos decir amén? Otro caso, ya para ir terminando, el caso de David. Es también conocido, ¿no? Dice en 2 Samuel 13:21, cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, ¿qué había sucedido? Que su hijo Amnón con engaños había hecho que su padre mismo dijera que su hermana Tamar fuera a él, que se hacía el enfermo, vaya a su casa y lo atienda, pero él aprovechó esa ocasión, ¿para qué? Para violarla, ¿no? Y cuando dice David se enteró de esto, se puso muy furioso, se enojó, refunfuñó. Pero, acá el problema más o menos, pero no reprendió a su hijo Amnón porque, dice, como era su hijo mayor, lo quería mucho. Qué terrible, nomás, hermanos, las consideraciones que nosotros podamos tener, ¿no? Amados hermanos, ¿qué debe prevalecer en nuestras vidas? ¿Lo que nosotros pensamos, creemos o lo que Dios dice? Lo que Dios dice. David falló, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, falló. ¿Cuánto más fallaremos nosotros, amados hermanos? Debemos revisar cómo está nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, como padres, que nuestra vida sea el mejor maestro para nuestros hijos, o sea, nuestro testimonio, lo que nosotros mostramos a ellos, nuestras acciones, reacciones, palabras y vidas de fe. En la iglesia todos somos hermosos, preciosos, saso, hermanito, ¿cómo estás? Feliz y contento, en bendición y en victoria, decimos. Pero en nuestra casa, así debemos estar también. No estemos cabizbajos ahí, no estemos tristes, no estemos agobiados. ¿Acaso Dios está solamente en la iglesia? ¿Dónde está Dios también? En todo lugar, amados hermanos, y cuánto más en tu casa. El hogar que Dios te ha dado, la familia preciosa que Dios te ha regalado. Es ahí donde tú debes sentirte
el más dichoso, el más feliz, el más bendecido. Y tus hijos también, porque son obra preciosa de sus manos. Ese es el mejor ejemplo. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús siempre quería eso en nosotros, que seamos mansos y humildes. ¿Para qué? Para depender de Dios, amados hermanos. Para entender que solo en Dios podemos realmente lograr ese objetivo, ese mandato divino de querer tener descendencia que glorifique su nombre. Otro consejo práctico, como hijos, acá hablo a los hijos, no todos son padres, ¿no? Yo sé que aún siendo padres todavía somos hijos, pero nuestros hijos que son solamente hijos, dice: hijos, arreglemos nuestros recuerdos dolorosos que tenemos con nuestros padres. Yo sé, amados hermanos, que todos, prácticamente todos los padres hemos cometido errores con nuestros hijos. Nos hemos lastimado de muchas formas. Pero los hijos deben entender también esto. Como padres no podemos dar aquello que no tenemos. Nosotros como padres repetimos muchas veces lo que hemos vivido, ¿no? Lo que han hecho con nosotros. Inconscientemente lo hacemos. No porque no lo amemos a nuestros hijos. Nosotros lo amamos y hacemos todo por ellos. Pero sin embargo, a pesar de todo, lo hemos lastimado. Yo sé que lo primero es que como padres debemos pedir perdón a nuestros hijos, ¿no? De todo nuestro corazón. Y nuestros hijos también deben arreglar esa parte, perdonarnos, ¿no? Entender que somos humanos, que ellos también un día tomarán ese rol de padres y sabrán realmente, entenderán la tarea tan dura y difícil que es ser padre. No es nada fácil, amados hermanos, no es nada fácil. Finalmente, como hijos, arreglemos nuestros recuerdos dolorosos que tenemos con nuestros hermanos. Si entre hermanos se han lastimado, yo sé que es normal, es parte de la vida tal vez, ¿no? Es parte del crecimiento, pero ¿qué se tiene que hacer? Ahí, dejar eso ahí inconcluso, no. Qué bonito es cuando toda la familia se reúne, ¿no? Y cuando no hay desavenencia, no hay distanciamiento. Por ejemplo, en mi casa, ¿no? Con mis padres, en sus cumpleaños nos juntamos todos, ¿no? Y no hay pues esa discrepancia, ese rechazo, no. Hemos aprendido a lidiar nuestros problemas. Como yo les decía, ¿no? Cuando con mi hermano éramos muchachos nos peleábamos. Y aún de grandes nos hemos peleado. Y cada uno tiene su forma de ser, es normal. Pero, amados hermanos, debemos aprender a convivir. Entonces, entre hermanos, ¿qué tienen que hacer? Igual, perdonarse, ¿no? Llegar a arreglar sus problemas. Con esto termino. Encontré esta reflexión que es necesario, amados hermanos, que lo podamos ver. Les voy a leer. Orar mientras se guarda rencor es como un árbol lleno de hojas, pero sin fruto. La fe verdadera cambia el corazón. La oración verdadera desmantela el orgullo y la venganza y lo reemplaza con amor. La fe verdadera, ¿qué hace? Busca la paz. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para terminar? Amado Padre, queremos darte gracias por este tiempo precioso que tú nos regalas. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu, que nos ayuda a entender, bendito Dios, tu grandeza, tu majestad, tu voluntad para nuestra vida, lo que tú has establecido, Padre, para nuestras familias, para nuestros hijos. Y como padres, entendemos nuestro rol, nuestra responsabilidad. Y la única forma en que podemos cumplir esta tarea es, Padre Santo, viviendo a tus pies, tomados de tu mano, buscando tu guía y tu dirección cada día en nuestras vidas. Sabemos, Padre Santo, que estamos para dejar legado a nuestros hijos. Y ese legado es solamente que ellos te conozcan, que ellos te amen,
Que ellos aprendan a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, entendiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esa es nuestra tarea, Padre Santo, de transmitirles nuestro amor a ti, Señor, con una vida de ejemplo, una vida, Padre Santo, de fe, una vida, Señor, de hechos reales, una vida, Padre Santo, no de reacciones, no de malos tratos, sino una vida, Padre, de amor, de entender que ellos están creciendo y que necesitan de todos nuestros cuidados. Amado Dios, te pedimos que tú derrames sabiduría en el corazón de tus hijos. Tal vez si ya no tenemos hijos pequeños, pero aún, Señor, se extiende nuestra descendencia a nuestros nietos, bisnietos. Por eso necesitamos que tú nos llenes de sabiduría, del conocimiento tuyo, Padre, para que siempre podamos, Señor, transmitir a nuestras generaciones, Señor, tu perfecta voluntad, el consejo tuyo, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Amado Dios, entiendo que hay muchos hogares que viven, Señor, en muchas dificultades. Tal vez, Señor, tienen herido y lastimado el corazón, Padre. Yo te pido, amado Dios, ahí, en los hogares que tú conoces, Padre, que están en esa situación, tú pongas paz en esos corazones. Tú, Señor, seas restaurando sus vidas, haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, como es tu promesa. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. Bendice a tu iglesia, Padre Santo. En medio de estos tiempos resplandezca como lumbrera y seamos luz y sal en medio de, Señor, de tanta necesidad de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.